iPods, ni cuántos, tropecientos mil. Bien. Por tanto, tenemos un equipamiento de hogar mucho más rico. Somos ricos, no lo somos, pero lo parecemos, ¿no? Give me two, decimos en Nueva York. Vale. Entonces, somos más, tenemos más edad, consumimos más minutos de medios de comunicación, de radio y televisión, y además tenemos un equipamiento tecnológico que fomenta en sí mismo la fragmentación. Además, tenemos unos sistemas de distribución diferentes, muy ampliables. Y, por supuesto, en televisión hemos pasado en 25 o 30 años de una televisión a 130. Esto en televisión. Solo de emisoras privadas estamos hablando de 900, ¿no? Más todos los postes de la radio nacional, o de la radio pública, para entendernos, tanto nacional como autonómica, estamos hablando de 1.600, 1.700 emisoras. No contemos las emisoras localinas, ¿verdad?, que son, como aquí se ha dicho en ese término tan español, tan creativo, tan fenicio, de alegal, ¿no? Por tanto, esto es lo que tenemos, y con eso tenemos que vivir. Por tanto, sin competencia no habría fragmentación. Y en ese sentido, el factor de competencia, yo iba a la tecla, pero no pasa. Yo iba bien ahora. Mirad, solo un apunte. Lo que está subrayado en rojo es el 55%, es decir, la penetración que el medio radiofónico tiene sobre el resto de medios. Yo creo, sinceramente, que la radio española necesita invertir más dinero, poner más dinero encima de la mesa, más euritos, para investigar, porque yo estoy convencido que la radio española se escucha más. Si la televisión se enciende en el 80% de los individuos, o todos los individuos, más o menos el 80%, lo ve cada día, pensar una cosa, en un mes, de los 43.800.000 ciudadanos que compone el universo de consumo de la televisión, tan solo hay algo más de 400.000 que no ven la tele ni un minuto. Solo 400.000 de casi 44 millones. Y en la radio, por el tipo de medición, porque hay 3 fotografías, febrero-marzo, abril-mayo, octubre-noviembre, vemos que es el 55. Y diría aquí que, salvo en el tema de luchar por la publicidad y luchar por los oyentes, la radio española siempre ha necesitado, y yo creo que eso es un gran déficit, ir de la mano para fomentar los oyentes. Porque, ¿cómo es posible que pueda ser el segundo en términos de audiencia y el cuarto en inversión publicitaria? Esto es muy importante, señores de la Peña. Somos el segundo en medios, en audiencia, y sin embargo, cuando reparten los euritos en publicidad, es la cuarta. ¿A quién se debe esto? ¿Es la culpa del contrario? ¿Es la culpa del rival, del profesor que le tiene manía? Esto es culpa del sector. Por tanto, en ese tipo de cosas la radio tiene que hacer, y ya lo tiene muy difícil, un acto de contrición e ir de otra forma. Y tiene difícil arreglo por cuanto que, como aquí también se ha dicho, casi todos los medios de comunicación radiofónicos están ya vinculados a un factor multimedia, donde la radio es un pequeño espacio, maravilloso por otra parte, pero no es el papel preponderante. El papel preponderante es, y yo soy un hombre de radio, la tele. Por tanto, insisto, esto debería ser de otro modo, ¿de acuerdo? Es evidente que la radio española, veis, en el segundo epígrafe a la izquierda, tiene casi 22 millones de oyentes. ¿Y por qué no son 25, 27, o 28, o 30? No digo que tenga tantos como la televisión, sino que, evidentemente, yo creo que esto se debe a la propia medición de audiencia, que mide 3 momentos. Se hacen casi 80.000 entrevistas del Estudio General de Medios al cabo de un año. Además, compañeros, es un estudio multimediático, donde la radio es lo último que se pregunta, después de un denso cuestionario. Por tanto, evidentemente, yo creo que es complicado. Pero, insisto, estos son los términos de audiencia en los que nos movemos, en términos de audiencia. Así como en el mercado de la televisión hay un gran patio, gran escenario para estudiar las audiencias, porque salen cada día, en este caso en el Estudio General de Medios, siendo un estudio muy importante, y además donde el equipamiento de hogar es sustantivo porque está fundamentado a todo esto, es que esto no pasa. Mira, a ver, bien. Entonces, fijaos que el tiempo que dedicamos los españoles individualmente a oír la radio, a escuchar la radio, que no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad?, por no entrar en otras disquisiciones, es que se dicen, no, es que en la prensa no hay zapping. Es mentira. O en la radio no hay zapping. Es mentira. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿verdad? Fijaos, estoy convencido que si alguien ha leído hoy un periódico nacional, de tirada nacional, en la primera página, seguro que había una mancheta de publicidad abajo, pero yo creo que muy poca gente lo recordará. Eso es zapping, ¿eh? Quiero decir que zapping existe en todos los lados. Pues bien, en la radio española dedicamos 2 horas diarias.
Además, el oyente medio tiene como 45, 46, 47 años, es decir, ya está ayudito, ¿verdad? Bien, en la televisión pasamos todos los días 3 horas y 47 minutos, señores. ¿Sabéis cuánto tiempo vemos la televisión? Por hacer solamente un guiño. Si medimos el tiempo que vemos la televisión como promedio, cada uno de los españoles, de esos 44 millones de españoles, observamos que si unimos todo el tiempo desde el 1 de enero al 31 de diciembre, casi 2 meses de los 12, insisto, casi 2 meses de los 12 los pasamos viendo la tele. Luego, somos lo que sale por la tele. Y una pregunta que yo quería haceros, ¿para quién hacemos radio? Esto es lo que tenéis que plantearos. Porque hacemos radio, y esto parece de perogrullo, pero tiene mucho más enjundia de lo que parece, hacemos radio para quien escucha la radio. No hacemos radio para quien no la escucha. Hacemos radio, si nos ofrecen hacer un programa a las 6 de la tarde, no podemos hacer un programa de radio como si estuviéramos a las 10 de la mañana. No tiene nada que ver los públicos, no son iguales, no es igual la competencia. Luego, axioma, hacemos radio para quien escucha la radio. Por tanto, 2 horas de promedio y, evidentemente, prácticamente igualado la radio generalista, que es la radio de palabra, y la radio temática, fundamentalmente. Me he pasado. No. A ver. Fundamentalmente, visto porque hay 11.100.000 personas, 100.000 oyentes en la radio generalista y un poquito más, medio millón más en la radio temática, y por supuesto desglosada la radio temática en musical o informativa, veis que son 10.600.000 o 1.200.000. Aquí tenemos la clasificación, está a vuestra disposición y lo pongo a disposición de los alumnos y de la casa de la corporación para que lo podáis adjuntar si lo precisáis, o ya sabéis dónde localizarme, porque Barlovento Comunicación es un nombre precioso, tenéis la web, nos podéis escribir. Y aquí tenéis la clasificación de onda media, la clasificación en FM, en fin, y la nomenclatura, no me quiero pasar. Y quiero dejar un último mensaje, la nomenclatura de la ficha técnica en la cual el Estudio General de Medios, y podríamos hablar de Internet, no quiero hablar de nada más, solo de Internet, solo un apunte. Mirad, como ocurre en televisión, hoy ya se ve mucha televisión por Internet, pero evidentemente, esa no se mide exactamente. No hay un estudio, es decir, EGM no mide la radio que se ve por Internet. Estoy convencido que nuestros compañeros que hacen una magnífica labor en Cataluña Radio sí tienen las entradas de su web y todo ese tipo de cosas. No me tienen a mí contabilizado porque yo he dicho que les veo en Digital Plus, pero evidentemente tienen sus propios números. Pero no hay nada que nos ofrezca un número global que nos permita decir, pues a través de Internet o a través de un soporte determinado, que no es la radio convencional, podemos llegar a que todas las emisoras tienen una audiencia determinada. Es evidente que la hay. Lo que pasa es que para hacer esto hace falta dinero. Y, como os decía antes, y os dejo ese mensaje, la importancia de la investigación. Y en ese sentido, en ese dial infinito, os dejo solamente las 5 preguntas claves para ser capaces de medir la audiencia, en este caso de radio. Primero, ¿hemos escuchado la radio ayer o no las hemos escuchado? Segundo, ¿cuánto tiempo? Somos espacio-tiempo y, por lo tanto, medimos tiempo. Tercero, ¿en qué momento del día hemos escuchado la radio? ¿A las 10 de la mañana, a las 9, a las 6, a las 5, a las 3? ¿De acuerdo? Cuarto, ¿qué cadena o programa hemos oído o hemos escuchado? Y quinto, ¿a través de qué soporte? Que es ahí donde entra toda la multiplicidad que hoy es maravillosa, pero que todavía falta concretar en un papel la grandiosidad de esa fortaleza que sin duda existe, pero que todavía, dado que la investigación siempre va detrás, la realidad va detrás siempre de la propia realidad social, pues evidentemente la radio española o los medios de comunicación españoles y de todo el mundo tendrán que hacer grandes esfuerzos en una cosa fundamental, en innovar para reflexionar y reflexionar para sobrevivir. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Para alguna pregunta. Todos a la vez, ¿no? Hay una pregunta. Hay una pregunta. ¿Está el micrófono por ahí? Buenas tardes. Me pregunto exactamente qué diferencia va a subsistir cuando ya estamos en red, cuando estamos ya en Internet, entre una televisión, un periódico y una radio. Porque básicamente son páginas web con contenidos multimedia. ¿Cuál es el matiz?
Desde mi punto de vista,